Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. Bolivia refuerza la inversión pública en los sectores de transporte, energía y salud. En breve ampliamos. La movilidad y el bienestar social, un fenómeno hereditario. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la desigualdad social de generación en generación. Y sigue el impasse entre Bruselas y la primera ministra Theresa May. La líder británica parece no dar con una fórmula para la salida del Reino Unido antes del 29 de marzo. ¿Qué tal? Iniciamos esta edición hablando de América Latina. Bolivia mantiene sus esfuerzos para sostener el ritmo de inversión pública en el país. El Ministerio de Economía anunció que el nivel de reservas internacionales sufrirá una disminución de 1.200 millones de dólares este año debido a una estrategia agresiva del Ejecutivo encabezado por el presidente Evo Morales para asegurar más inversión pública. El gobierno boliviano programó una inversión de 10.000 millones de bolivianos para el sector de transporte y para el sector energético dirigirá entonces otros 5.400 millones de bolivianos. Asimismo, las autoridades indican que el Sistema Único de Salud demandará una inversión pública para la importación de equipos médicos y la construcción de nuevos hospitales. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, las reservas internacionales netas bolivianas llegaron a 8.946 millones de dólares. Y los gobiernos de Estados Unidos y Colombia refuerzan su presión sobre Venezuela con el tema de la supuesta ayuda humanitaria, pero mientras Iván Duque centra su atención en Caracas, Colombia, por ejemplo, sigue padeciendo deudas sociales muy profundas. De acuerdo al Ministerio de Trabajo de Colombia, el 75% de los trabajadores son informales y 44% gana menos del salario mínimo. El país cerró en 2018 con una tasa de paro de 9,7%, una tasa superior al 9,4% del año 2017. Hasta mayo del año pasado, el propio Banco Mundial, de hecho, ubicaba a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina. Sí, el segundo país más desigual de América Latina, Colombia, y el séptimo a escala mundial, con el 10% de la población más rica, ganando 4 veces más que el 40% más pobre de ese país. De acuerdo a la Oxfam, Colombia mantiene una alta concentración en la tenencia de tierras. Para que tenga una imagen en números, el 1% de las fincas de mayor tamaño en Colombia tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. Y mientras tanto, en Venezuela, autoridades de la Bolivariana de Puertos anunciaron la primera Expoferia Internacional Portuaria 2019 de Bolipuertos, que invita a participar en la primera Expoferia Internacional Portuaria. La actividad será del 4 al 7 de abril en los espacios del Terminal Marítimo de Pasajeros Dr. José María Vargas en el puerto, de La Guaira. Para ello se extendió la invitación a los operadores portuarios, exportadores, productores, líneas navieras y empresas del ramo. La Expoferia Portuaria se enmarca en la celebración del 10º aniversario de Bolivariana de Puertos y busca promover el plan de recuperación y prosperidad económica del gobierno nacional, así también como una estrategia para fortalecer a los nuevos negocios. También tiene como objetivo demostrar al mundo la calidad de producción venezolana a través de la exportación. Y en República Dominicana, la Fuerza Trabajadora defiende sus derechos frente al sector empresarial del país, que además pretende aplicar una reforma laboral para beneficiar al sector privado. Las centrales sindicales de República Dominicana mantuvieron su posición en torno a la solicitud de un aumento salarial de 30% para el sector público y privado. La Fuerza Obrera considera necesario que el salario mínimo esté fijado en 20.000 pesos y que no sea eliminado del Código Laboral y de la Ley 87.1 del Sistema de Seguridad Social. Voceros de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos de la Autónoma Sindical Clasista
y de la Nacional de Unidad Sindical expresaron que en una primera reunión entre patronos y trabajadores se logró un consenso en varios temas procesales y administrativos, pero afirman que sobre la cesantía laboral y la variación de horarios laborales actuales no cederán. Según las centrales obreras, el sector empresarial pretende que sea aprobada una jornada laboral de 12 horas y que no sean reconocidos adecuadamente los pagos extras cuando se trabaje en días feriados. En contraparte, la directiva ejecutiva de la Confederación Patronal Dominicana señala que la propuesta de los empresarios no busca afectar derechos adquiridos de los trabajadores, sino lograr mayores empleos formales de calidad. Igualmente, proponen supuestas soluciones para minimizar la rigidez en la legislación laboral del país. En otro tema, la estatal petrolera mexicana Pemex reportó una caída en la importación de combustibles en el primer mes de 2019. Una noticia positiva porque en enero Petróleos Mexicanos importó 476.400 barriles diarios de gasolina, una reducción de 17% si se compara con diciembre del año pasado, cuando se compraron 575.100 barriles de combustible. La movida, ¿por qué digo que es positiva? Porque la movida se da en medio de la puesta en marcha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La cifra revelada por la estatal es una de las más bajas desde abril de 2017, cuando se reportó un promedio diario de importación de 442.300 barriles. En cuanto a la producción de crudo, Pemex vio afectado su nivel, bajando 5,08% contra diciembre de 2018, al generarse 1.623.000 barriles diarios. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica y hablamos de la desigualdad social, ese fenómeno que parece ser hereditario de generación en generación. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. Bien, y cuando ya estamos de vuelta en Impacto Económico, llegó el momento de abrir nuestro expediente económico. A menudo, las perspectivas personales de hallar un empleo, de tener un estado de salud y otros aspectos importantes del bienestar están estrechamente relacionados con su situación socioeconómica durante la infancia de las personas. En ese panorama es muy difícil que un país progrese tanto en términos económicos como sociales. ¿Por qué? Aquí le explicamos. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. Ahora bien, en cualquier país, la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad conocida. Tener un alto origen, por ejemplo, familiar,
en términos educativos y socioeconómicos sigue determinando claramente poder alcanzar un alto nivel de estudios y sobre todo una mejor situación laboral, mientras que por el otro lado, haber crecido en familias con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud. Según el informe de la OCDE que lleva por nombre Un elevador social roto, cómo promover la movilidad social, los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento de más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida con una diferencia de hasta 8 años en el caso de los varones. En promedio, 4 de cada 10 personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy, y solo 1 de cada 10 completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas. Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y sobre todo que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi 1 de cada 4, en España no llega a 1 de cada 5. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo en 1/3 de los casos. Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en España en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos 4 generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años 90. Ahora bien, como dice el dicho, para muestra un botón basta. El sistema capitalista imperante castiga de forma inhumana a los niños procedentes de sectores sociales más pobres en cada uno de los países de la OCDE, donde los derechos del niño, además, según la propia UNICEF, no cuentan para nada, sus propias palabras. Esto nos lleva entonces a repasar cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. En conclusión, claramente se necesita incorporar criterios amplios de equidad al conjunto del sistema económico desde los cimientos. Urge modernizar el ascensor social y es imperante un debate más amplio sobre el problema de la desigualdad en nuestra sociedad, así como políticas más efectivas que pongan límites a los mecanismos de reproducción de un reparto desigual, los privilegios, la concentración de la riqueza y el poder que pasan de generación en generación, que además condiciona el devenir de la economía real y que juega a favor de una economía ociosa dominante que pone en jaque el mito del trabajo, la productividad, la meritocracia y también el esfuerzo. Con esto entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360, hablamos del Brexit. Continúa el impasse entre la primera ministra Theresa May, que no logra que Bruselas apruebe su proyecto de salida. Ya venimos. Momento de economía en contexto. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sugirió a la primera ministra Theresa May que retrasara la fecha del Brexit programada para el 29 de marzo. Tusk señala que una demora sería una solución racional.
Tusk dijo además que los 27 miembros restantes de la Unión mostrarán la máxima comprensión y buena voluntad para hacer posible ese aplazamiento, y agregó que May no cuenta con la mayoría de legisladores en la Cámara de los Comunes para poder aprobar su acuerdo de salida. Por su parte, May negó retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y cree que se podría llegar a un acuerdo de salida antes de la fecha programada. La primera ministra dijo además que su equipo negociador volverá este martes a Bruselas para continuar las conversaciones con sus pares europeos sobre la salvaguarda irlandesa, un punto que el Parlamento británico exige a May que renegocie. En primer lugar, puedo decir que la primera ministra May y yo discutimos ayer muchas cuestiones, incluyendo el contexto legal y de procedimiento de una posible extensión. Para mí, es absolutamente claro que no hay una mayoría en la Cámara de los Comunes para aprobar un acuerdo. Nos enfrentamos a una alternativa, un Brexit caótico o una extensión. Cuanto menos tiempo haya hasta el 29 de marzo, mayor será la probabilidad de una extensión, y esto es un hecho objetivo. No nuestra intención, no nuestro plan, sino un hecho objetivo. Creo que en la situación en la que nos encontramos, una extensión sería una solución racional, pero la primera ministra May todavía cree que ella es capaz de evitar este escenario. Mientras tanto, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que la posibilidad de que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo de transición es el escenario del Brexit más riesgoso para la estabilidad de la industria de servicios financieros, en sus propias palabras. Carney aseveró que los derivados financieros son esenciales porque a su juicio permiten que los fondos de pensiones y de compañías de seguros del Reino Unido administren las tasas de interés y los riesgos de inflación. Asimismo, dijo que ayudan a los bancos del país y a las sociedades de construcción a administrar los riesgos de las tasas de interés en préstamos e hipotecas que reducen los costos para los deudores. Me referiré de nuevo a lo que Andrew Bailey dijo hace un momento. Es que no tomamos una posición en el Brexit sobre el momento o la forma del mismo. Tomamos la misma posición que la FCA, en términos de estar preparados para cualquier eventualidad. Todas las eventualidades, y por supuesto la más estricta de ellas, la más restrictiva, el mayor problema desde la perspectiva de la estabilidad financiera, desde la integridad del mercado. Desde una perspectiva de continuidad, es un escenario sin acuerdo para finales de marzo. Y el ministro de Acción y Cuentas Públicas de Francia, Gérald Darmanin, aseguró que los controles de aduanas en las fronteras francesas se realizarán sin contratiempos. Asimismo, dijo que se evitarán los embotellamientos en el puerto de Calais en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo. Veamos. Aún no sabemos exactamente cuál será nuestra relación aduanera con ellos, pero lo cierto es que una gran parte de mi tiempo y de mi administración se ha dedicado a su éxito. Me he estado preparando para esto más de un año. 700 funcionarios de aduanas adicionales. Estamos cambiando, si puedo decirlo, los cimientos del organismo de aduanas, con funcionarios trabajando todo el día en Calais. Iré a Dieppe y Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, porque seremos nosotros quienes realizaremos los controles de documentos para la pesca. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes, cuando apenas inicia la semana laboral. Lo hacemos revisando el precio del barril intermedio de Texas, el WTI, que marca este lunes $55,63. Se encuentra a la baja, perdiendo 2,71%. Revisamos el barril del Brent de referencia en Europa, que marca hoy $65,68. En su caso, pierde 2,82%. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que marca este lunes 401,42 yuanes. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoe. Hasta la próxima.